Ustedes, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a estar en el día de hoy recordando la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Son bastantes versos, les advierto. Estuve debatiendo si leemos solamente una parte, pero después tomé la decisión de leer toda la historia con ustedes. Así que nos pueden acompañar en el capítulo 14. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 28 para esta ocasión. Aquellos que no tienen su Biblia pueden seguir los versos en la pantalla. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénale a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Y yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que les prepararan su carro, y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salieron tras los israelitas, y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a José: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para qué nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera ido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el sol envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua, a derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube,
y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Es palabra de Dios. Oremos antes de continuar. Padre Todopoderoso, Padre amado, tú que hiciste todo lo increíble que acabamos de escuchar, Padre. Te pedimos encarecidamente que con tu Espíritu estés presente en este momento para que las enseñanzas, que son muchas, podamos recibirlas. Y para aquellos que tenemos algo especial que recibir, abre nuestro corazón para hacerlo. Te pido que estés presente también en todo lo que yo diga, de tal forma que pueda ser dirigido específicamente como tú deseas a todos aquellos que están escuchando, Padre. Estés presente durante el resto de nuestro servicio, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas veces, hermanos, estoy seguro que ustedes han sentido momentos en sus vidas en los cuales no ven una salida a un problema. No ven cómo van a seguir adelante. Quizás es un problema de salud, quizás es un problema de trabajo, quizás es un problema de dinero, quizás es un problema familiar. O quizás son múltiples problemas, porque han ocurrido múltiples problemas. Y nos vamos a dormir pensando que, ay, ojalá en este sueño, ojalá cuando me levante todo desaparezca. Pero no es así, hermanos. A veces nos acostamos y no podemos conciliar el sueño por la gravedad de lo que estamos viviendo. No podemos tener calma por todo lo que estamos experimentando. Y a veces quisiéramos como que, yo quiero ya levantarme y que todo esto haya pasado. No sé si a ustedes les ha pasado, que tiene uno tantos problemas que uno quisiera decir, por favor, Señor, ya que todo desaparezca, que todo se solucione, que mis problemas se solucionen de inmediato. Muchas veces hemos pasado por esto, incluso yo. Yo les cuento que preparando para el mensaje, la mayor parte de las veces en donde yo perdí mi sueño, afortunadamente no fueron salud, Dios quiera que todavía no es salud, fueron algunas salud, pero no tan graves. Y después, cuando yo analizo mi vida, me doy cuenta que la mayor parte era el trabajo. Era el trabajo. Múltiples veces perdí mi sueño y decía, perdí mi trabajo, no voy a poder sostener a mi familia. De hecho, el último trabajo que tuve con una compañía de tecnología fueron 24 años trabajando desde Colombia y luego acá en este país. 24 años trabajando para esa compañía. Y les cuento que yo tuve más puestos que un bus. Así decimos en Colombia. Es una expresión para decir que tuve tantos puestos que cada vez que había una reorganización, de alguna manera salía yo bien librado. De alguna manera, pero en ese periodo yo experimentaba lo que les acabo de decir, no podía conciliar el sueño. Le decían a Isabel, Ani, mi amor, mañana seguramente o en la próxima semana no voy a quedar con trabajo. Hay 2 organizaciones que se están uniendo, no voy a terminar con trabajo. Así que pensemos qué vamos a hacer. Yo no tengo experiencia en este país para conseguir otro trabajo, seguramente tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo, esto se va a derrumbar, se va a acabar. Y gracias a Dios, logré de alguna manera yo estaba alejado, el Señor me fue preparando y me fue diciendo,
estés conmigo, yo estoy allí. Es parte de lo que nos va llamando el Señor cuando nosotros tenemos estas dificultades. Y lo vemos claramente, y Santiago y las Escrituras, es la manera como nos va moldeando el carácter. No nos gusta sufrir, pero una manera como Él nos va moldeando para que tengamos un carácter y para que nuestra fe también se vaya incrementando. Vamos a aprender del pueblo israelita, vamos a aprender de esta salida, de tal manera que tú también lo puedas aplicar en tu vida. Yo quiero solo comentarles y hacer un poco de historia. El capítulo que leímos, que fue largo, yo sé, capítulo 14, en los capítulos anteriores, ustedes van a leer también cómo el Señor afecta fuertemente a todo el pueblo de Egipto con 10 plagas para lograr la liberación. Arranca en el capítulo 10 y ustedes lo pueden leer después en sus casas. Dios estaba actuando, Dios Jehová estaba actuando en su pueblo, perdón, en los egipcios, para lograr que a través de las plagas ellos pudieran salir y pudieran ser liberados. Y eso ocurre. Y salieron con una nube las escrituras dicen que había una nube que les permitía durante el día guiarse por dónde ir en el desierto, y en la noche también había una luz que les permitía continuar en el desierto. ¿Cuántos israelitas habían? Habían aproximadamente 2 millones de israelitas que salieron. 2 millones, porque habían 600 hombres adultos, más las esposas, más los hijos, más los animales. Los eruditos y los comentaristas mencionan 2 millones. Imagínense en esa escapada, 2 millones de israelitas saliendo. Yo les traigo un mapa que muestra qué ocurrió, más o menos. Esto es lo que los comentaristas mencionan. Salieron de allí y se fueron directamente a la tierra. El Señor los iba a llevar a la tierra prometida. Sin embargo, se dan cuenta que en la tercera hay una especie de desviación y el Señor les dice regresen, y lo regresa y los pone en la última parada cerca del Gof de Acaba, perdón la pronunciación. Allí les dice el Señor, y es lo que acabamos de leer, quédense allí y acampen. Y claramente el pueblo de Egipto se da cuenta, algo está pasando. Se quedaron encerrados porque están en medio de 2 mares y en medio del desierto. Están totalmente acorralados. Y el Señor endurece el corazón del faraón y de todos los demás para que vayan a perseguirlo. Así es como salen ellos a perseguirlos, y así es donde se encuentra el pueblo de Israel. El faraón le llegaron pronto las noticias, ¿no? Lo dice la escritura, de que el pueblo huía. Claro, se dieron cuenta que estaban medio perdidos y dijeron, pero ¿qué hicimos? Estos israelitas han sido los que han mantenido nuestra fuerza, los que construyen. ¿Cómo somos de débiles de haberlo dejado? O sea, el Señor de cierta manera preparó esta prueba para el pueblo de Israel. Pero nosotros los cristianos, y este es el primer mensaje que quiero traerles, podemos tener la tranquilidad, como lo dice el apóstol Pablo, de que el Señor tiene siempre y dispone todas las cosas para el bien. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Noten que dice dispone todas las cosas. Y esas incluyen las pruebas que nosotros pensamos, que el Señor ha permitido que ocurran, porque es verdad, el Señor permite que hayan pruebas en nuestra vida. Él las permite, Él es el dueño y orquestador de absolutamente todo. Y permite en ciertas ocasiones que ocurran cosas que a nosotros no nos gusta y que nos afectan. Permite que haya huracanes, permite también que haya accidentes, permite que haya personas que se mueren de una manera que uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Accidente de tránsito, permite enfermedades. Obviamente estamos viviendo en un mundo que está roto, que tiene pecado. Sabemos que estamos viviendo en un mundo
que no está perfecto. De hecho también esta pandemia, decimos, ¿por qué ocurrió esta pandemia? Nuestra vida se puso patas arriba, como decimos, totalmente cambiada. ¿Por qué ocurren estas cosas? Son pruebas de dos tipos. Las permitió el Padre y hay otras pruebas que el Señor coloca que son realmente orquestadas, como esta al pueblo de Israel, que definitivamente le dice al faraón, salga y persígalos. Le da ese, precisamente, imagínense, le murió parte de su hijo primogénito al faraón. Le da esas ganas de revancha, y no de revancha, y no solamente a él, sino también a todo el pueblo, para que supiera y saliera. Orquestó que ellos estuvieran caminando, llegaran a ese punto donde no tienen escapatoria, estamos en la mitad del ejército. ¿Qué vamos a hacer? Estamos acorralados. Y es así como leemos nosotros en el versículo 10 y 12. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacase de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Noten cómo respondemos a estas pruebas. Noten cómo responden los israelitas, porque seguramente es lo mismo como nosotros respondemos. Empezamos a quejarnos y no nos damos cuenta tampoco de las bendiciones que hemos recibido anteriormente. Las olvidamos así. Llega el momento de crisis, llega el momento de prueba, sea orquestada o no orquestada por nuestro Padre, sea permitida o orquestada, y nuestra primera reacción es, Dios no está acá, Dios se perdió, Dios es un Dios castigador, Dios no está conmigo, lo perdí. ¿Qué sentido tiene seguir a Dios? Y el enemigo nos ataca, y los amigos incluso dicen, tú eres cristiano, ¿no? Y fíjate lo que te está pasando, fíjate, ¿te das cuenta de lo que te está pasando? Ese Dios es el que tú tienes. Nos ataca, hermanos. Nos ataca en el momento que estamos pasando por esta prueba. Igual que le pasó al pueblo de Israel. Empiezan a olvidarse todo lo que hizo. Dios llevó a cabo 10 plagas, para que ustedes la lean, del capítulo 10 al capítulo 14. Convierte el agua en sangre, invasión de ranas, hubo invasión de piojos, moscas, peste de ganado. Al ganado le dio úlceras, hubo lluvia, hubo granizo, hubo langostas, saltamontes que atacaron y acabaron con todos los pastos, tinieblas, y termina nada menos que matando al primogénito de cada uno de estos egipcios. A cada uno de ellos murió el hombre, el primer hombre que ellos tuvieron. Incluso de los animales también fallecieron. Todo eso lo hizo, ellos lo vieron, lo experimentaron y se olvidaron. Días después, porque la Pascua ocurre y esto realmente pasa unos días después, y se olvidaron completamente cómo había obrado el Señor. Nuestra respuesta es, recordemos lo que dice el apóstol Pablo. Recordemos que Él todas las cosas, absolutamente todas las cosas, las hace para el bien nuestro. Quizás no lo vemos ahí mismo, o tarda días. Y aquellos hermanos que han estado en una prueba muy larga, que no ven absolutamente un cambio, que no ven una luz. Yo he estado orando y la respuesta que les puedo decir, hermanos, es que cuando somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la luz. Nosotros somos hombres de luz. Así que el Espíritu Santo te va a indicar cuál es la respuesta a esa prueba. El Espíritu Santo te va a iluminar y te va a decir por qué está pasando y qué tienes que hacer. Confía en esa luz, confía en el Espíritu Santo que está dentro de ti. Confía en Él y Él te va a iluminar. No soy yo de pastor, no es nadie en la iglesia, eres tú con el Padre. De tal manera en que en tu oración y en tu manera de pedirle, Él te va a iluminar y no vas a seguir en tinieblas. No vas a seguir pensando que es un Dios que no responde. No,
Es un Dios que responde. Y para las cosas bien, o sea, decía Pablo, para el bien nuestro, pero de pronto el bien que tú estás pensando no es que, el bien que realmente te conviene. No, puede ser diferente, pero el Espíritu Santo te va a iluminar. La mejor relación es padre a hijo, padre e hijo. Y es todo el tiempo. Les traigo un ejemplo. Yo tengo un hijo, Andrés, que está en el colegio, está en Tulsa estudiando. Y ustedes cuando tengan hijos o los que tienen hijos saben que empiezan a manejar y es bien complicado el tema de la manejada, es bien complicado el tema de los tiquetes, bueno, después se darán cuenta, bueno, etcétera. Uno se preocupa mucho como padre. Mi hijo ya tiene 20 años, va a cumplir 21 años y en uno de los viajes que tuvo hacia Tulsa le pusieron un tiquete por velocidad. Normalmente nosotros como padres siempre interveníamos. Tenemos un abogado, pagamos por el abogado, interveníamos ayudándolo. Pero algunas veces como padres nosotros tenemos también que enseñarles. Esto ha sido una prueba para él. Él tiene que enfrentar, él tiene que aprender, él tiene que crecer. Entonces, Andrés, I'm sorry, no vamos a llamar al abogado. Tú lo tienes que llamar. Y adicionalmente, tú tienes que hablar con él, tienes que manejar todo el problema y tú tienes que pagar. Y es necesario hacerlo. Nos duele como padre decirle algo así, pero es la manera como van creciendo ellos. No estuvo muy contento, pero al final lo hizo. Después llamó y dijo, no, me va a costar bueno, no sé si tengo un abogado muy caro, pero fue $120 nos cobró por hacer todo esto. El hecho es que, el hecho es que aprendió y está aprendiendo. Así es la relación del Padre con nosotros. Deja que ocurra a veces unas pruebas que no entendemos, que es un misterio, pero que sabemos después de un tiempo que ha sido lo mejor para nosotros. Volvemos a mirar y yo veo que ha sido mejor para nosotros. Yo vi mi carrera y yo me doy cuenta, wow, me preparaste quizás para hacer esto. Yo no quería ser pastor y estar acá predicando, pero me preparaste para ir a muchos países y hacer presentaciones de producto y quizás se me facilita ahora predicar y estar acá. Me preparaste, yo no quería, no me imaginaba que iba a estar haciendo esto. Pero ahora yo lo veo, todas esas pruebas que tuve, incluso reducción de salario y tenía, etcétera, todas las pruebas que tuve que me quitó el sueño, al final yo veo que ha sido por el bien, por el reino, para glorificarlo a Él, no para glorificarme a mí, no para mi glorificación, es para Él, es para Él. Que quede el primer mensaje muy claro de cómo nosotros podemos manejar estas pruebas. Y estamos en la serie de victoriosos y vemos cómo Él los libera, cómo Él los libera. Noten cómo responde Moisés, que también es un caso interesante, porque Moisés al principio, usted lee en la vida de Moisés sufrió también. Estuvo 40 años alejado de su familia, de su país, de sus hermanos. 40 años preparándolo en el desierto. 40. Eso fue bastante. Y después lo llama para que libere a su pueblo, al pueblo de Israel. Lo llama el Señor. Lo utiliza. Ya tienes un carácter. El Señor puede confiar en él. Te voy a dar esta tarea. Libera a mi pueblo. Libéralo. Y duda Moisés al principio. Lo rechaza 5 veces a la invitación cuando ustedes leen las palabras. 5 veces la rechaza y al final lo acepta. Y leemos cómo libera a su pueblo en este momento. Y note cómo responde, que a mí me llamó la atención. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantenga sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Esa fe de Moisés es sólida. Él sí se dio cuenta de todo lo que había pasado y todo su llamado y las plagas. Y él responde, les dice, quédense quietos. Quédense quietos significa, déjame actuar. No te pongas en el trono de Dios a resolver cosas que tú no puedes resolver. Déjame actuar. Bájese de la silla, deje que Dios actúe, deje que yo actúe, que soy el creador del cielo y de la tierra. Deja mi poder actuar para resolver tu problema. Ten fe que yo lo voy a resolver, pero no intervengas, no te creas Dios, no te creas Dios.
Así que quédense quietos que Él va a liberar y va a pelear las batallas, hermano. Él va a liberar nuestras batallas. No sé cuál es la que tú estás teniendo. No sé cuál es la prueba que tú estás teniendo. No sé cuál es la prueba y la batalla que tú tengas que afrontar, que te quita el sueño. Pero Él la va a pelear por ti. Tienes que tener esa fe. Y fe siempre, hermanos, yo lo asemejo confianza. Esa fe es la confianza que tenemos en Él. Es la roca que nos permite sostenernos. Y lo otro que es interesante es que el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas. Y noten que el agua estaba básicamente de un lado y estaba del otro lado, y así pudieron pasar. Los estudiosos no tratan de interpretar por qué pasó esto, y en el mapa que yo les mencionaba, efectivamente hay como 2 millas en donde pudo haber habido un fuerte viento, dicen ellos, de más de 65 millas por hora para poder dividir las aguas y poder pasar. De hecho, yo estaba leyendo y en el Río de la Plata, en Argentina, ha ocurrido algunas veces que ha habido tanto viento, que realmente se pudiera llegar a caminar. Es un viento muy fuerte que permite que dividir las aguas e incluso llegar mi amigo, incluso llegar hacia Uruguay. Ha ocurrido muchas veces esto. O sea, no pensemos que es imposible, es posible. 65 millas por hora, el Padre lo puede hacer, por supuesto. Así que lo logran y logra dividir para que ellos pasen absolutamente todos durante la noche. Y lo interesante también, yo me pongo a pensar los que están pasando, es que a veces creemos que nuestra fe tiene que ser una fe muy fuerte, porque si no, Él no va a estar liberando y peleando nuestras batallas. Tim Keller, cuando yo estaba preparando este mensaje, él hace una analogía bastante buena. Él dice: imagínense que hay personas que están pasando, que ven aquí una muralla de agua y ven una muralla de agua, y esos son los que tienen la mayor fe y dice: bravo, este es mi Padre, miren, y que los egipcios los vamos a derrotar, ganamos la batalla, que son realmente, sienten esa fe y continúan y caminan sin ningún problema. Como hay otros que su fe no es tan sólida y quizás están caminando y dicen: no, uy, se me viene el agua, nos vamos a morir, cojan los niños, esto se va a acabar, nos vamos a acabar. Pero al final, independiente de la calidad de fe que tenían, todos se salvaron. Todos se salvaron. Esa es la certeza. Esa es la certeza que podemos tener. Absolutamente todos pasaron al otro lado y recibieron la salvación, la liberación de la esclavitud que antes pasaba. Así que no requiere obras, no requiere que tú tengas y trabajes a que tengas más fe. Y esto me une a la parte de la salvación también, porque puedo unirlo a Jesucristo. Jesucristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Jesucristo, cantábamos hace un momento que nos liberó también de la esclavitud del temor. Nos dio vida eterna así, en el momento en que tú lo aceptas como hijo de Dios, como nuestro Redentor. El cambio es inmediato. Cambiamos de identidad. Pasamos de no ser hijos de Dios a ser adoptados hijos de Dios. Pasamos a no tener vida eterna a tener vida eterna. Pasamos a no estar viviendo en el reino de Dios a estar viviendo en el reino de Dios. Así, de una manera inmediata, nuestra identidad cambia. No requieres obras para pasar de un lado al otro. No hay que hacer esas obras. Es parte también del mensaje que podemos aprender de esta salida. Jesucristo es como el nuevo Moisés, yo lo diría, en el sentido que logra esta transformación y darnos esa salvación de tener vida eterna y estar también en el reino. Algo que quiero mencionar es Juan,
en capítulo 5, versículo 24, dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Creo que subrayé, ha pasado de la muerte a la vida. Ha pasado igual que los israelitas. Han pasado de la muerte, de la esclavitud, a la liberación, y nosotros con Jesucristo de la muerte a la vida eterna. Hemos cruzado y hemos obtenido esa salvación. El otro mensaje también es: ellos continúan pecando, los israelitas, pecando en el sentido de no creer en Dios. Ellos, si ustedes leen las escrituras después de esto, se van a dar cuenta que continúan quejándose. Empiezan a decir que no tienen la comida que ellos querían tener. Empiezan a quejarse de todo lo que antes vivían, recordando lo que antes vivían. Vuelven y olvidan todo lo que había pasado. Lo pueden leer ustedes después en los siguientes capítulos. Y eso nos pasa a nosotros. Volvemos otra vez a pensar y nos vuelve a atacar el enemigo nuevamente. Luego, por favor, recordemos lo que ha obrado en ti, cómo lo ha obrado. Recordemos que el Espíritu está con nosotros en ese sentido. Y lo otro, en que podemos lograr una transformación de tal manera que realmente esa identidad, cuando yo digo que no pecamos, cuando yo digo, perdóname, que estamos liberados del pecado, es algo que realmente ocurre en el proceso de transformación. Algo que a mí me ayudó y espero les ayude a ustedes es cuando leo en Levíticos capítulo 11 en el versículo 45. Él le dice al pueblo de Israel, el Señor: yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Sean pues santos porque yo soy santo. En el momento que aceptamos a Jesucristo, nosotros somos santos ante Él. Estamos justificados. No hay condenación para aquel que lo acepta. No hay condenación. Luego, es de los grandes regalos que podemos tener, hermanos. Esto me permite a mí definitivamente seguir en mi caminar y evitar el pecado. Porque recuerdo lo que hizo por mí. El Espíritu Santo está dentro de mí, de nuevo, es luz y me muestra y me indica: está mal, no peques. Nuevamente, la liberación del pueblo de Israel la podemos aprender nuevamente en que Él pelea nuestras batallas. Déjalo actuar, bájate del trono de Él, deja que Él pelee tu batalla. Y por otro lado, si miramos a Jesucristo, Él te está diciendo: conviértete, cambia, transfórmate, continúa caminando conmigo. No peques porque tú tienes el Espíritu Santo también. Y eso es a lo que hemos sido llamados como cristianos, a que tú tengas tu vida en Cristo de una manera transformada. Lo que tú eras antes no se va a parecer a lo que va a ser después de la transformación. Tú has cruzado también de lo que eras antes a lo que eres ahora en Cristo. Oremos, hermanos. Padre Todopoderoso, te damos infinitas gracias porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios que está con nosotros, porque tú eres un Dios que permite que podamos tener esta transformación y tener esta vida eterna, porque tú eres un Dios que nos permite darnos una nueva identidad en Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que esta seguridad, que este cambio de identidad, de esta seguridad que tenemos, nos permita tenerlas muy presentes en nuestro pensamiento, de tal manera que nosotros podamos y sigamos caminando en tu vida cristiana, Padre, en nuestra vida cristiana, Padre. Ayúdanos
a entender que tú peleas nuestras batallas, que tú eres el que pelea estas batallas, que no somos nosotros. Y te pedimos que actúes pronto también, Padre. En cualquier pelea que tú tengas, hermano, pídele a Él que la continúe siendo, que pelee tus batallas. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.